Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Julia B. Luna. Con ella vamos a platicar de un tema que es maravilloso. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos vamos construyendo y justamente al hacer esta construcción, lo hacemos en base a nuestras vivencias y experiencias que nos dejan buenos referentes o también nos dejan ciertas heridas. El tema de hoy es cómo esas heridas nos van afectando en los comportamientos de la vida adulta, específicamente en estos momentos de confinamiento. Hoy que tenemos una situación atípica, estamos frente a una pandemia, independientemente de las dificultades que ya teníamos cada quien como retos de la vida, nos encontramos ante otro nuevo y muy diferente. Querida Julia, te doy la más cordial bienvenida al espacio de Conciencia y te preguntaría cómo es que se va haciendo esta construcción del ser que desde que somos niños pues nos forma y nos hace ser quien somos hoy. Bienvenida a Conciencia. Hola Grace, pues bueno, nada, más bien yo muy agradecida de estar acá con ustedes, de estar contigo platicando de otro tema más importante, de un tema para hacer conciencia justo en este momento pues tan aparentemente crítico, pero pareciera más de transición, ¿no? Y de mucha introspección y de mucho replanteamiento, ¿no? Y de mucho entendimiento, y creo que hablar de estos temas es importantísimo para este ejercicio de replanteamiento del yo, ¿no? O de replanteamiento del ser, y sobre todo pues para conocernos mejor. Este tema en especial como de los mecanismos que se generan a través de la construcción del yo o del ego, pues para mí, honestamente, en los años de práctica se ha vuelto cada vez más interesante y honestamente un tema fascinante, ¿no? O sea, como ir descubriendo con los pacientes, ir descubriendo con la gente cómo es que los mecanismos que tenemos hoy en día como adultos, cómo es que se construyeron, ¿no? Y cómo es que hoy en día nos estamos comportando como nos estamos comportando. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen, no? O sea, yo creo que a mí me gustaría empezar como con esta pregunta para todos. O sea, es inevitable en algún punto de nuestras vidas decir ¿por qué estoy reaccionando así como estoy reaccionando? Sobre todo ahorita, como tú comentas, ¿no? Con esta situación de pandemia, con esta situación de contingencia, que de alguna manera es como es un momento muy especial porque nos tiene en una amenaza psicológica, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que entender es que los mecanismos de defensa del yo, del ego, se construyeron a lo largo de la infancia. Sobre todo la gran mayoría de los autores dicen que de los 0 a los 6 años, a mi gusto es de los 0 a los 8 años aproximadamente, con situaciones que fuimos viviendo que precisamente muchas de ellas fueron situaciones de amenaza del yo, de amenaza psicológica, ¿no? Evidentemente una amenaza psicológica para un niño no es la misma que una amenaza psicológica para un adulto. Tenemos representaciones y manera de significarlo muy diferente como niños que como adultos. Pero es verdad que a través de todas estas experiencias significativas y a través de todas estas experiencias de amenaza nos fuimos construyendo como esta parte del ego y esta parte del carácter, ¿no? Y entonces si haces un clavado interior y si haces un clavado también un poco al pasado en un proceso terapéutico, te das la oportunidad de entender muchísimas cosas, ¿no? O sea, muchos de los comportamientos que estás teniendo ahorita, como el origen de por qué están sucediendo, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando ahorita? ¿Por qué en este momento de la pandemia me estoy poniendo especialmente A, irritable, B, dramática, C, enojado o duro o hostil, ¿no? Todos esos mecanismos que estamos viendo en el presente se construyeron en algún punto de la infancia, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron los mecanismos que salieron a flote porque no nos quedaba de otra. O sea, fueron los mecanismos a los que accedió el niño como en primera instancia y sobre todo, lo más importante, le funcionaron o nos funcionaron. Eso es algo
que conviene mucho integrar, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué los seres humanos tenemos mecanismos patológicos o tóxicos o negativos? Pues porque por muy tóxicos o muy negativos que sean, por ejemplo, un mecanismo como el berrinche, evidentemente fueron mecanismos que en el momento como niños nos funcionaron. El problema o el conflicto es que hoy en día en la vida adulta ya están como que fuera de contexto, si lo quieres ver de alguna forma, ¿no? O sea, ya no funcionan, son inadecuados. Entonces se vuelven mecanismos de defensa un poco patológicos, o más bien no tanto patológicos, sino neuróticos, ¿no? O sea, se vuelven mecanismos disfuncionales, porque ya en los contextos y en los escenarios presentes, pues como que dejan de venir al caso. Pero sí, así es esta construcción, a la pregunta que tú me haces. Esta construcción es a través de la infancia y es a través de las experiencias pasadas, infantiles, sobre todo muy significativas, ¿no? O sea, experiencias de crisis, experiencias de amenaza, experiencias de trauma, o también muchas veces mensajes que se nos fueron dando, que los fuimos como integrando y adaptando al carácter, ¿no? Así se construye, así se comienza a construir, y espero haber respondido a tu pregunta con eso. Muchísimas gracias por tu respuesta. Como segunda pregunta te diría, hay algo que en los seres humanos se llama la construcción del ego. Esa palabra que hoy en día está súper de moda y a veces decimos sin conocer qué significa o qué quiere decir el ego. Yo te preguntaría justamente qué cosa es el ego y también poner de manifiesto que no tiene necesariamente que ser una connotación negativa, sino que es parte de nosotros. Así puntualmente, mi querida Yuli, ¿qué es el ego? Pues buenísima pregunta, ¿no? Sobre todo porque ahorita el concepto del ego está como sonando mucho. De pronto muchos autores y muchas personas comenzaron a manejarlo y empezó a salir a flote. Y obviamente yo creo que el concepto del ego tiene diferentes aproximaciones, ¿no? O sea, o diferentes, sí, como aproximaciones o maneras de ser explicados. Hay algunas que tienen que ver con la psicología, con algunos enfoques de la psicología, como en mi caso, obviamente, todo lo que yo voy a explicar sobre el ego lo estoy explicando desde el enfoque gestáltico de la psicoterapia, ¿no? También tiene connotaciones espirituales, filosóficas, o sea, es un concepto como muy complejo y que efectivamente, como tú lo dices, ha tomado como esta connotación negativa, como si el ego fuera un enemigo con el que tenemos que estar luchando, ¿no? En primera se confunda con la parte ególatra y egoísta, que en términos de Gestalt son dos cosas totalmente diferentes. El ego para la psicología constituiría más una instancia de la persona, un apartado que para la psicología es psíquica, ¿no? Para otras doctrinas puede ser hasta incluso espiritual, ¿no? Entonces, el ego es una instancia que nos hace funcionar, que no es que sea mala o buena, sino que es parte de nosotros y que se construye en la misma construcción del carácter, ¿no? Para la Gestalt, el ego y el carácter, pues, están total y estrechamente relacionados, o sea, no hay carácter sin el ego, y los rasgos del carácter en su gran mayoría son egoicos, es decir, vienen en la misma construcción también del ego. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre el ego? Definitivamente es parte de todos, no nos podríamos desprender de él, no es necesariamente algo negativo, no tiene por qué serlo, siempre y cuando qué relación y qué aproximación tengamos hacia él, ¿no? Hacia esta instancia que se llama ego. ¿Cómo lo observemos? ¿Qué tanto nos demos cuenta de que ciertos mecanismos o la gran mayoría de defensa que tenemos justamente parten del ego, ¿no? Y cuáles son disfuncionales, cuáles son un poco neuróticos y cuáles también son positivos, porque el ego tiene características negativas y positivas. El ego es prácticamente lo mismo que el carácter para la Gestalt, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en los tipos de carácter, pues todos tendrán sus demonios y todos tendrán sus cosas un poco más angelicales, o como se llama en Gestalt, todos tenemos la sombra, que es lo no tan bonito, y la luz, ¿no? Y todos los tipos de carácter
que todos tenemos un ego finalmente que nos hace funcionar en el día a día, es lo que mostramos a los demás, es como la parte que más se ve de la persona. Evidentemente, pues no es que sea un enemigo ni que sean puras cosas malas, sino que es una instancia muy amplia que conviene observar y que conviene analizar en terapia. Ese es uno de los objetivos terapéuticos más importantes, que tú empieces a conocer cuál es la estructura de tu ego, cuál es la estructura de tu carácter. Pero no es precisamente un enemigo. Mucha gente sí lo contempla así y no es así, no es un enemigo, es parte de nosotros, y con el tiempo y el trabajo terapéutico aprendemos a observarlo y aprendemos a observar todos los mecanismos que se desprenden de él desde una aproximación de mucha más aceptación y menos lucha. Una vez dicho esto, ya sabemos qué es el ego. En la construcción del ego, yo te preguntaría, ¿cómo es que lo hacemos? Y si es esto un tema de percepción, ya que, por ejemplo, niños, hermanos que crecen en una misma familia tienen experiencias muy distintas de lo que aparentemente es lo mismo, ¿no? Y de repente hay un ejemplo que me encanta, que es donde dos chicos, que son hijos de un personaje que es delincuente, uno de ellos acaba siendo delincuente, igual que su padre, y el otro acaba siendo un gran catedrático de la Universidad de Harvard. Cuando les preguntan por qué son como son, lo que los dos responden es lo mismo. Con el padre que tuve, ¿cómo no iba a salir adelante? Con el padre que tuve, ¿cómo no iba a ser delincuente? Entonces, quiere decir que tiene que ver con la toma de decisiones de cada quien, independiente de la vivencia. Ahí les dejo la primera premisa. ¿Qué nos dirías al respecto, mi querida Yuli? Sí, bueno, claro, ahora viene la interrogante de, bueno, ahora, ¿qué hago con estos mecanismos de defensa, no? O sea, ya entendí lo que está explicando Julia, ya entendí, tal vez empiezo a entender de dónde vienen, empiezo a entender los para qué, y ahora, ¿qué hago con ellos? Bueno, este es un trabajo muy profundo, no es un trabajo mágico. No es como de la noche a la mañana yo ya sé distinguir mis mecanismos de defensa y mis maneras de actuar reactivas que no son tan bonitas, y entonces como ya las sé, pues ya las voy a abandonar. Pues no, precisamente es un trabajo, es un proceso, ¿no? En el que darte cuenta de ellos y poderlos observar como un poco desde fuera y sobre todo con la naturaleza de lo que son, es que eso es lo más importante para el terapeuta y el paciente, llegar a un punto en donde el paciente pueda entender y darse cuenta de que precisamente son mecanismos reactivos, son mecanismos automáticos que se generaron, y entender la naturaleza de lo que son y cómo se generaron y para qué, pero también entender cómo pueden ser inadecuados en algunos momentos, que realmente, si tú me preguntas, ese sería el trabajo con los mecanismos de defensa, darle sentido a realidad, observarlos. Y con el proceso terapéutico, con este proceso de vida en donde los vamos haciendo conscientes y los vamos como empezando a ver llegar y entender la naturaleza, entonces ya habiendo trabajado eso es más fácil. No tanto es una cuestión de hacer que no nos controlen o controlarlos ellos, no es una cuestión de control, es una cuestión como lo que se hace en meditación cuando aparece un pensamiento y se deja pasar porque sabes lo que es un trabajo muy similar a eso. Es un trabajo de aceptación, de también un poco en la terapia lo que se trabaja es honrar y validar esas emociones que generaron ese mecanismo de defensa, porque hubo algo ahí atrás en el niño que tuvo que hacer eso. Entonces es un trabajo de muchísima validación, de muchísimo reconocimiento y de honrar a esta parte del niño. Es un trabajo muy fuerte con el niño interior, el querer trabajar los mecanismos de defensa. Si tú me preguntas y pudiera explicártelo de alguna forma, te lo explicaría así. No es qué hago con los mecanismos de defensa, sino es cómo aprendo a vivir con ellos, entendiendo de dónde vienen y honrando su origen. En eso consiste.